Buenos días, mis queridos hermanos. El hermano Osvaldo, desde la República Argentina, a sus órdenes. Bueno, empezando este vivo en esta mañana tan fea, acá en Argentina, tan gris, tan fresca, a pesar de que ya estamos ya con el verano encima, ya estamos en el final de la primavera. La verdad que hoy amaneció un día bastante gris, bastante frío, bastante fresco. Así que esperando que pase este día, que vaya habiendo un poquito de calor para que sea un poquito más agradable el clima, ¿no? Porque la verdad que a mí personalmente estos días me, me apagan un poco, me ensombrecen un poco, así que bueno, vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando. Hoy vamos a seguir hablando sobre el mismo tema que hablamos el domingo pasado, cuando hablamos sobre la sana doctrina. Hoy empecé un poquito antes el vivo porque está que en cualquier momento se larga a llover, así que bueno, igualmente vamos a dar un poquitito para que los hermanos se vayan conectando, pero el tema va a ser el mismo que estuvimos viendo el domingo pasado, hablando sobre la sana doctrina, sobre la verdadera sana doctrina, sobre la sana doctrina que tantos dicen predicar, sobre todo las religiones o diversos ministerios que les encanta hablar sobre la sana doctrina. No, acá se predica la sana doctrina. A todo el mundo le gusta hablar sobre la sana doctrina, pero ¿verdaderamente predican la sana doctrina? Porque yo he escuchado gente que sana doctrina le llaman a cualquier cosa. Pero como lo vimos el domingo pasado, Pablo te lo dice muy claro. La sana doctrina, la verdadera doctrina, la doctrina de Jesucristo es conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. No hay doctrina conforme a la santidad, por ejemplo. La verdadera sana doctrina es conforme a la piedad. Y la piedad es sinónimo de misericordia, es sinónimo de caridad, sinónimo de justicia, que es en lo que es el enfoque que tiene este ministerio, es hablar y predicar sobre la justicia, pregonar sobre la justicia, que es a ver, eh, vamos a dar un poquito de introducción hasta que se van conectando los hermanos. La justicia no hay que confundir la justicia de Dios con la justicia del hombre, con la justicia terrenal, porque la justicia terrenal, la justicia del hombre todo el mundo pide justicia. Prendemos un canal de televisión y vemos que está todo el mundo pidiendo justicia, todo el mundo pidiendo justicia. Pero verdaderamente, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia que pide el hombre? La justicia del hombre es condenación, es venganza de ser posible, cuando la justicia de Dios es todo lo contrario. La justicia de Dios es perdón, es misericordia, es restauración, es absolutamente todo lo contrario de lo que es la justicia del hombre. Con el paso de los años, con el paso de las décadas, de los siglos, de los milenios, podría decir, el enemigo se ha encargado de ir cambiando el significado a muchas palabras, como por ejemplo justicia. Porque una de las muchas cosas que quiere hacer el enemigo es quitarte la sabiduría, quitarte la verdad, quitarte el conocimiento que da nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Entonces, como les decía, la verdadera justicia, que es la justicia de Dios, conforme, por ejemplo, a Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas.
De primero te lo dice, y te lo dice como una unidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No se puede separar. El reino de Dios y su justicia no se puede separar. Es una unidad, es un todo, porque es un reino de justicia, regido por un sacerdocio de justicia conforme al Rey de justicia, al sumo sacerdote de justicia, que es Jesucristo, sentado en un trono de justicia, con una corona de justicia, con un cetro de justicia, en un reino de justicia, con reyes y sacerdotes de justicia. Es un todo de justicia. Por eso la justicia lo es todo, y lo tengo en varios TikTok. Estoy hablando de eso y explico por qué la justicia lo es todo. Lo explico si mal no recuerdo, en 27 puntos. Está explicado el por qué la justicia lo es todo. Pero la justicia divina, la justicia que es de Dios, básicamente la justicia es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es el orden preestablecido por Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. El que sabe más, por ejemplo, como lo atestigua Juan el Bautista en Lucas 3, cuando la gente le pregunta, ¿y qué haremos? Y Juan les dice, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Perdón. Ahí te está mostrando Juan el Bautista cómo es que el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Un ejemplo bíblico, Felipe, cuando se encuentra con el eunuco, cuando venía el eunuco leyendo y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco lo miró y le dijo, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Entonces Felipe se arrimó al eunuco y le empezó a explicar. Si mal no recuerdo, estaba leyendo el rollo de Isaías, si mal no recuerdo, o Jeremías. Entonces Felipe le empezó a explicar conforme a su sabiduría, a la sabiduría que le era dada a través del Espíritu Santo. Le empezó a explicar lo que estaba leyendo. Entonces ahí vemos cómo se cumple que el que sabe más le enseña al que sabe menos. Y la otra es, el más fuerte protege al más débil. Bíblicamente lo podemos ver, el ejemplo del fuerte y el débil lo podemos ver en Romanos 13 y Romanos 14, si mal no recuerdo, donde habla. Pero básicamente son esos 3 puntos. El que tiene más le da al que tiene menos, el más fuerte defiende al más débil, y el que sabe más le enseña al que sabe menos. O sea, siempre el que está por arriba se ocupa del que está por abajo, para tratar de nivelar. Como hablamos el domingo pasado, cuando les leía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4, cómo vivía la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que quedó después de que murió Jesucristo, de cómo vivían en equidad, no en igualdad, cómo vivían en equidad, que equidad es sinónimo de justicia. En el griego es la palabra dikaiosune. Lo puedes buscar en la concordancia Strong o en la Biblia políglota. Pero básicamente es eso, la justicia de Dios es que el que tiene más le da al que tiene menos, el más fuerte defiende al más débil y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Todo esto sin esperar recompensa de hombres, sabiendo que la recompensa viene, que era lo que predicaba Jesús cuando el hombre recibía recompensa de hombre. De cierto que ya tienen su recompensa, decía Jesús. Entonces, no recibas recompensa de hombres. Recibe la recompensa de Él, que esa es la verdadera recompensa que puedes recibir y la que verdaderamente te va a importar, porque Él te da recompensa en esta vida
y te va a dar recompensa en el siglo venidero. Así que bueno, habiendo dada esta introducción, porque recuerden que este ministerio se enfoca, la justicia es el tema central de este ministerio, hablando de muchas cosas, de justicia, de misericordia, de caridad, de piedad, y vamos a ir viendo en el transcurso de, de los vivos, vamos a ir viendo cómo se va uniendo cada cosa y cómo son sinónimos. Una manera de empezar a interiorizarse en el tema de la justicia es tratar de aprender 5 palabras claves que son justicia, juicio, justo, equidad y rectitud. Esas 5 palabras las puedes buscar en Salmos, las puedes buscar en Proverbios y las puedes buscar en los profetas, en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, en Amós, en Oseas. Y es una excelente manera de empezar a interiorizarse en la justicia, porque esas 5 palabras, cada vez que encuentres algo con esas 5 palabras, es una promesa para ti, es una promesa para el justo. Y bueno, como les decía, equidad es sinónimo de justicia, misericordia es sinónimo de justicia, caridad es sinónimo de justicia, y juicio y justo, según en el contexto que se lean, también aplican como sinónimos. Pero bueno, habiendo dado esta introducción, vamos a ir viendo en dónde nos habíamos quedado el domingo pasado. Habíamos estado viendo sobre... habíamos estado viendo la sana doctrina y habíamos quedado en Hechos de los Apóstoles y vamos a seguir habíamos quedado en lo que les dije recién, había leído Hechos 2 y Hechos 4, cómo vivía la iglesia de los apóstoles, cómo los apóstoles predicaban la doctrina que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, conforme a la piedad, conforme a la justicia, conforme a la misericordia, conforme a la equidad, conforme a la caridad. Ellos, los bienes que poseían, los repartían entre los que más necesitaban. Entonces por eso en esa época no había pobres entre ellos, no había necesitados, porque todos tenían conforme a lo que necesitaban. Y ahí nos habíamos quedado el domingo pasado. Vamos a ver ahora, nos quedamos en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer Hechos capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 4. Vamos a ver que dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y vimos el domingo pasado que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un pilar importantísimo de lo que hablamos. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, así como Pedro lo hizo también con el paralítico en la entrada del templo, en el pórtico de Salomón, cuando lo hizo con el paralítico de la fe, calculo que se deben acordar. Versículo 10 le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le dijo Pablo. Enemigo de toda justicia, no le dijo enemigo de toda santidad, no, enemigo de toda justicia.
le dijo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuáles son los caminos rectos del Señor? Los caminos de justicia, las sendas derechas, las sendas antiguas, los caminos antiguos, los caminos derechos. Esos son los caminos del Señor. Las verdaderas sendas son las sendas de justicia, los caminos rectos del Señor. Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujere de la mano. Lo mismo que le pasó a Pablo camino a Damasco. Está relatado en Hechos de los Apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo se le reveló al por entonces Saulo. Porque Pablo tenía ojos, pero no podía ver. O sea, podía ver con sus ojos físicos, pero no podía ver con sus ojos espirituales. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿se arrepintió de sus pecados? No, porque no hay arrepentimiento de pecados. Y ya en algún momento vamos a ver. El verdadero arrepentimiento es un cambio de entendimiento, que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Por eso Pablo le decía, enemigo eres de toda justicia. Creyó en la doctrina del Señor. Bueno, vamos a pasar a Romanos 6. Vamos a hablar del versículos 15 y 19. Siervos de la justicia está titulado este fragmento. Versículo 15. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Bajo la ley de Moisés, ¿no es cierto? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? La obediencia, palabra clave para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es cuando estás pensando todo el tiempo en el pecado y estás pendiente del pecado, y por el contrario, lo que tienes que hacer es estar pendiente de la justicia, tienes que estar pensando en la justicia, enfocado en la justicia. Porque la gente está enfocada, ay, no puedo pecar, no puedo mentir, no puedo hacer esto. No, tienes que estar enfocado en lo que tienes que hacer. Yo debo hacer esto, debo amar, debo dar, debo tener caridad, debo tener misericordia. Enfócate en lo que tienes que hacer y no te enfoques en lo que no tienes que hacer. Porque cuando te enfocas en lo que no tienes que hacer, terminas no haciendo nada. Te puedes encerrar en una habitación, en una pieza, con los brazos atados, con las piernas atadas, con la boca tapada, los ojos vendados, sin pensar nada, y vas a estar pecando igual. ¿Qué te dice Santiago en su carta? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, no necesitas no hacer nada malo para no pecar. Necesitas estar constantemente en las obras de la fe, en las obras de justicia, haciendo caridad, haciendo misericordia, haciendo justicia. Nos habíamos quedado, vamos al versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque la ley de Moisés era la que te esclavizaba al pecado, habéis obedecido de corazón, te dice Pablo, porque el verdadero arrepentimiento, la metanoia, empieza en el corazón, porque cuando un corazón contrito y humillado, eso es lo que verdaderamente le agrada a Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento,
que es un cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento, empieza en el corazón. Por eso Pablo te dice, habéis obedecido de corazón, porque ahí comienza el verdadero arrepentimiento. Habéis obedecido de corazón, te dice Pablo, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a la doctrina que conforme a la piedad, como lo vimos el domingo pasado y como lo puedes ver que nos dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como les decía hace un ratito, la palabra justicia es la palabra 1343 en el griego. Lo puedes encontrar en la Concordancia Strong o lo puedes encontrar en la Biblia Políglota, que es la palabra dikaiosune en el griego, que es equidad, justificación, justicia. ¿Por qué justificación? Porque nuestra justificación viene a través de nuestras obras de la fe, a través de nuestras obras de justicia, a través de las obras que te dice Santiago, no de las obras que te dice Pablo en Gálatas, que son las obras de la ley, que te dice Pablo, porque nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces hay mucha gente que se confunde, pero Pablo me dice que no voy a ser justificado por las obras de la ley, pero Santiago me dice que sí. Lo que pasa es que hablan de distintas obras. Pablo te habla de las obras de la ley y Santiago te habla de las obras de la fe, porque las obras sin fe, perdón, la fe sin obras es muerta. Entonces, las obras de la fe vienen a ser el espíritu de la fe. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta. Versículo 19. Hablo como humano, sigue hablando Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, a la injusticia, a la impiedad, así ahora para santificación. Así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No hay santificación si no hay justificación. ¿Quieres ser santo? Porque vamos a ir hablando en otros vivos, en otros videos. Pero hay mucha gente que cree que es santo por no pecar. Hay gente que cree que puede renunciar al pecado. Hay gente que cree que puede dejar de pecar. Y nadie puede dejar de pecar. Eso no existe. El hombre no puede ser santo por una obra que pueda hacer él. No se puede ser santo por querer ser santo, por dejar de pecar. Es imposible. Sé santo cuando Él nos santifica, porque el significado de santo. Santo es ser apartado del mundo para Él. Porque el santo es el que Dios apartó desde antes de la fundación del mundo. Porque los que son santos ya fueron predestinados por Él desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, qué importante es lo que te dice este versículo. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque la justicia te justifica y al justificarnos nos santifica. Se lo dice Daniel a Nabucodonosor cuando le dicen Daniel 7, creo que le dice al rey que haga obras de justicia para que el Señor no le tenga en cuenta. No recuerdo ahora puntualmente cómo es pero le dice Daniel que haga obras de justicia, que haga obras de fe para redimirse de sus pecados. Pero es un versículo muy importante porque cuando tú le das a tu prójimo, cuando tú le das al otro, cuando tú le das a tu hermano, te estás dando a vos mismo, porque lo que tú le haces al otro, te haces a ti mismo. Lo que tú le das al prójimo, le estás dando a Jesús también. Como te dice Jesús en Mateo 25, porque así como lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí.
Y también cuando lo que le haces al otro, te lo haces también a ti mismo. Vamos a Romanos 16, a partir del versículo 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, te dice Pablo. En la doctrina que conforme a la piedad, como ya se lo dije varias veces. Es la única doctrina, es la única sana doctrina, la que es conforme a la piedad. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Tu doctrina no es conforme a la piedad, no sirves a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? Te lo dice Pablo. Es así de simple. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuando tú no te das a tu prójimo, cuando tú no te das a tu hermano, cuando tú no te brindas para él y solo te brindas para ti, sirves para comer y comes, ¡ay, qué rico que estaba esto! Y al lado tienes alguien que tiene necesidad, que está padeciendo hambre, y no te importa, simplemente te es indiferente. De eso está hablando Pablo, cuando solamente te sirves a tu propio vientre. Y hay muchos otros versículos que hablan de esto, y ya lo vamos a ir viendo con el correr. No quiero ir adelantándome porque quiero ir predicando por parte para que vayas entendiendo cada punto por qué lo voy diciendo. Versículo 19. Porque vuestra obediencia, y les leí recién cómo debemos sujetarnos a la justicia conforme a la obediencia. Como dice Romanos 6:16, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Lo que les estaba diciendo recién. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, dice Pablo. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero quiero que seáis sabios para el bien, te dice Pablo. Para el bien, para lo bueno. ¿Y qué dice Miqueas 6:8? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia, sinónimo de justicia, y que camines humillado ante tu Dios. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies aplastará a la serpiente, a Satanás. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, te dice Pablo. Bueno, vamos a seguir navegando a través de las escrituras, no desviándonos del tema principal que empezamos el domingo pasado, la sana doctrina, que va unida con la justicia. Porque no hay sana doctrina si no hay piedad, no hay sana doctrina si no hay justicia, no hay sana doctrina si no hay misericordia, no hay sana doctrina si no hay caridad, si no hay equidad. Todos sinónimos, todas palabras intercambiables entre sí. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Dice: hasta que todos, dice Pablo, lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quieres un título? Tú, hombre de Dios que me estás escuchando, que te hace llamar apóstol, que te hace llamar ungido, que te hace llamar discípulo, que te hace llamar sacerdote, pastor. Procura este título, Hijo de Dios. No hay un título más grande que ser Hijo de Dios. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, te dice Pablo. Y en mis canales de TikTok tengo
tengo videos hablando sobre quién es el perfecto para Dios. Que el perfecto es el justo, el que hace justicia. Si has leído el libro de Job, Dios, de la única persona que Dios atestigua que es perfecto en las Escrituras, es de Job. Lo atestigua en el versículo 8, si mal no recuerdo, que Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto y perfecto? ¿Y por qué Dios le dice a Satanás: a mi siervo Job, varón recto y perfecto? Porque recto y perfecto son sinónimos. La rectitud es sinónimo de justicia. Y perfecto, el perfecto es el recto, es el justo. ¿Y quién es el justo? El que hace justicia. Según 1 de Juan 3. Oh, hijitos, nadie os engañe. Dice Juan: el que hace justicia es justo como Él es justo. Te dice Juan, el apóstol, el amado de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué Dios, de la única persona en las Escrituras que atestigua que es perfecto, es de Job? La respuesta la tienes en el mismo libro de Job, en el capítulo 29. Te explica por qué. Y ahí te muestra lo que era el carácter de Job. ¿Quién era Job? Y las cosas que hacía, las obras que hacía Job. En otro momento nos vamos a explayar en el libro de Job, pero si lo quieres ir a investigar y a leerlo, adelante, ve y hazlo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que les decía al comienzo. Todo el mundo dice predicar la sana doctrina. Todo el mundo. Disculpe, acá en esta sinagoga, ¿predican la sana doctrina? Sí, nosotros predicamos la sana doctrina, por supuesto. ¿A quién le vas a preguntar que si predican la sana doctrina? ¿Quién te va a decir que no? Nadie. Pero ten presente que la verdadera doctrina es conforme a la piedad. ¿Cómo puedo yo saber si un hombre es un verdadero siervo de Dios? Un verdadero siervo de Dios se despoja de lo que tiene para darle al que no tiene, para darle al que necesita. Si tú nunca volviste a tu casa y no te sacaste una remera y no te sacaste un pullover, no te sacaste algo y le diste a alguien que necesita, no eres un hombre de Dios, no eres un siervo de Dios caminando en el único camino de nuestro Señor Jesucristo, en el camino de justicia. No practicas la sana doctrina conforme a la piedad. Si tú nunca te despojaste, nunca te sacaste lo que estabas comiendo para darle a alguien que necesitara, no eres un verdadero siervo de Dios. Si tú nunca practicaste la justicia, nunca practicaste la piedad, la misericordia, no eres un siervo de Jesucristo. Sigamos. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, como te dice Pablo en Gálatas 5, te dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, te dice Pablo. Qué hermoso versículo de Pablo, la fe que obra por el amor. Acá sí se parece lo que dice Pablo a lo que dice Santiago. Porque acá sí te está diciendo, que te dice Pablo, que la fe obra por el amor, porque la fe sin obras es muerta. Acá sí, Pablo te da un indicio de las obras de la fe, porque muy pocos se dan cuenta de la existencia de las obras de la fe. Por algo, Pablo siempre cuando habla de las obras de la ley, dice las obras de la ley, las obras de la ley. Si solamente existieran las obras de la ley, diría las obras.
simplemente. No tendría por qué especificar las obras de la ley. Si Pablo en Gálatas te especifica de las obras de la ley, es porque hay otras obras que no son de la ley. Si no, diría simplemente las obras. Y de esas obras son las que te habla Santiago. La fe que obra por el amor, porque si la fe no obra, es una fe muerta. Versículo 16, versículo 15, habíamos quedado, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, son actividades u oficios, no son títulos. Porque muchos quieren alardear de sus títulos, de pastor, de sacerdote, de profeta. No, procura el oficio de Cristo, no los títulos que te da el hombre. Procura el oficio que te da el que tiene el nombre sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a seguir hablando del tema. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya cogido desde el principio para salvación. Dios no te cogió cuando dejaste de pecar, entre comillas, como predican muchos. Dios te cogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8 te lo explica. Romanos 8 te lo explica claro, que fuimos predestinados por Jesucristo. Entonces Jesucristo no te llamó cuando dejaste de pecar. Absurdo, algo tan absurdo que predican los santurrones, los que creen que pueden dejar de pecar, los que creen que se van a ganar el reino de los cielos por dejar de pecar. Vamos de vuelta con el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya cogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, tú te santificas por el Espíritu, no por dejar de pecar. El Espíritu es el que te santifica. Como decía Jesús, ¿qué es más santo? ¿El templo o el Espíritu que habita en el templo? El Espíritu santifica al templo de carne. No el templo santifica al Espíritu. Mediante la santificación del Espíritu, porque la santificación es por el Espíritu. Y la fe en la verdad. La fe en la verdad, la fe en la justicia. ¿Pero por qué la fe en la justicia? Acá dice la fe en la verdad. ¿Qué te dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1? La verdad, que es según la piedad. Piedad, sinónimo de misericordia, sinónimo de justicia. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Retened la doctrina que habéis aprendido. O por carta nuestra. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para gracia, conforme vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Nos confirma en toda buena palabra y obra. Acá te está diciendo
Pablo lo que dice Santiago en el capítulo 2, en toda buena obra. Lo que les decía de dejar de pecar, como está escrito en Efesios 2.1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿el Señor te dio de su espíritu cuando dejaste de pecar? ¿Te perdonó cuando dejaste de pecar? No, Efesios 2 te lo dice claro, te dio vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3. El título es Advertencia contra falsas doctrinas. ¿Y cuál es una falsa doctrina, hermano Osvaldo? Cualquier doctrina que no vaya conforme a la piedad. Cualquiera. La única doctrina es conforme a la piedad. Versículo 3. Dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, cualquier doctrina que no sea conforme a la piedad, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque sabemos que según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ya no hay judío ni gentil, ya no hay rico ni pobre, todos somos uno en Cristo. Genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, más bien destrucción que edificación. De Dios que es por fe, así te encargo ahora, dice Pablo. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y este amor del que habla Pablo, que ya lo vamos a ver en otros videos, es el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor ágape. Viene del ágape, de la palabra en griego, el amor ágape. Y es algo muy extenso para hablar, lo voy a hablar en otro momento. Pero por ejemplo, el capítulo más emblemático de las escrituras que habla sobre el amor es 1 de Corintios 13, cuando te dice el amor no es fingido, el amor, el amor. Cada vez que en ese capítulo dice la palabra amor, se refiere al amor ágape, que es ágape en griego. Y ese amor no es el amor carnal que nos enseñó el mundo, es la caridad. Cada vez que en 1 Corintios 13 dice amor, debería decir caridad. ¿No me crees? No le creas al hermano Osvaldo. Créele a la Concordancia Strong, que es la máxima autoridad lingüística del mundo, bíblicamente hablando. Créele a la Biblia políglota. Fíjate en la King James, en la Biblia en inglés, ¿qué palabra usa? ¿Usa love en 1 Corintios 13? No usa love, no usa amor. Usa la palabra charity. ¿Hace falta que te traduzca? Es caridad. El verdadero amor de Jesucristo es el amor ágape, que es la caridad, es el amor en sentido social. Pero ya vamos a ir hablando de eso. Pero acá habla de ese amor, de la palabra ágape, que es está la palabra ágape y agapao, que son de la misma familia, son la palabra, si mal no recuerdo, la palabra 25 y 26 del griego, tanto en la Concordancia Strong como en la Biblia políglota. Pues el propósito de este mandamiento es la caridad, en realidad, porque es la misma palabra de 1 Corintios 13, el amor ágape. Entonces, y es más, te digo más, así como hay muchas distintas versiones bíblicas, yo generalmente uso la Reina Valera 1960 porque ya me acostumbré a esa versión. A ver, todas las versiones tienen errores, todas. Errores voluntarios y errores no voluntarios. Yo me acostumbré a la Reina Valera 60. Pero hay otra versión que a mí particularmente me gusta mucho, que es una de las más antiguas, una de las versiones más antiguas, que es la Biblia del Jubileo. Esa es una versión que me gusta muchísimo.
Y si tienes, hazte un tiempo, ve y busca la versión de la Biblia del Jubileo en Bible Gateway. Busca 1 Corintios 13 en la Biblia del Jubileo y fíjate qué palabra usa. En amor. Usa la palabra caridad. No usa la palabra amor como usa la Reina Valera 1960. Usa la palabra caridad. Sigamos en donde estábamos. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor ágape, la caridad, nacido de corazón limpio, porque todo empieza en el corazón, como ya lo vimos. Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, porque hay fe que es fingida. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. Como habla Judas en la carta de Judas cuando habla las nubes sin aguas, las nubes que vienen tormentosas, que vos ves como por ejemplo hoy acá en Argentina vemos que, bueno, alguna gotita que otra cae, pero ¿no te pasó nunca que viste, esas nubes tienen agua, se va a venir una lluvia? Y son nubes que son sin agua. Parece que van a dar agua, pero no dan agua. Lo mismo pasa, y lo explica Judas muy bien en su carta, lo mismo pasa con la gente que tiene apariencia de piedad. Parece que son piadosos, pero no lo son. Parece que van a dar, pero no dan. Parece que van a ofrendar, parece que van a tener misericordia, parece que van a hacer justicia, pero no hacen nada. Hablan, pero no hacen. ¿Y qué te decía Pablo? No serán los justificados ante Dios los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Porque de nada te sirve hablar y oír si no haces. Esos serán los justificados ante Dios, los hacedores de la ley. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Lo que les acabo de decir recién. O sea, ¿qué quiere decir vana palabrería? Que no viven el mensaje, no pregonan, no son pregoneros. No son pregoneros de justicia. Porque el predicador puede hablar, pero el pregonero es el que habla, el que predica, pero también hace y también vive como predica. Porque una cosa es predicar, pero otra cosa es vivir lo que uno predica, testificar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a nosotros y de lo que nosotros podemos hacer con el resto. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, dice Pablo. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y esta es una palabra que da para hablar mucho también, conforme al orden de Dios. Esa ley solamente sirve si es usada con el propósito de amar, con el propósito de dar, no con el propósito de condenar, con el propósito de juzgar. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley, entre paréntesis de Moisés, no fue dada para el justo. La ley de Moisés no fue dada para el justo. Y ahora les voy a hablar de algo, de otra cosita, ahora meto un paréntesis. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,
para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si tú te opones a la sana doctrina, a la doctrina que conforme a la piedad, a la doctrina que conforme a la misericordia, a la justicia, tú entras en este grupo. No lo digo yo, te lo dice Pablo. Tú entras en este grupo. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿por qué la ley de Moisés no fue dada para el justo? ¿Por qué? Porque el justo no necesita una ley que le esté diciendo todo el tiempo lo que es bueno y lo que es malo. No, como dice 1 de Juan 3, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es así de simple. Lo que les decía que la ley no fue dada para el justo. Es como el perro y la correa. Si tú tienes un perro en tu casa, si yo tengo un perro que no está maestrado, que no está enseñado, y tengo, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Tengo un montón de gallinas en mi casa y tengo un perro que es malo, que es feroz. Lo tengo atado, lo tengo con correa porque sé que en cuanto lo suelte ese perro me va a hacer desastre, me va a comer las gallinas, me las va a matar. La ley de Moisés es la correa del perro. El justo no necesita la correa del perro, porque el justo no necesita una ley para saber lo que es bueno y lo que es malo. No necesita una ley escrita, porque la ley la tiene escrita en su corazón y la tiene en su mente. Ahí es donde el justo tiene la ley. Entonces, el justo no necesita una correa que lo esté agarrando para que no vaya a hacer lo malo. Es como las personas que hemos sido transformadas por el Espíritu Santo. Yo siempre les digo que no le tengan miedo al pecado. Pero eso no quiere decir ve y peca confiadamente, ve y haz lo que te dé la gana. Porque hay muchos que dicen, ay, pero entonces podemos ir a pecar. Si tu naturaleza es ir a pecar, es ir a ver, por ejemplo, a robar, por ejemplo, ve y haz lo que te da la gana. ¿Quieres ir a robar? Ve a robar. Si esa es tu naturaleza, si eso no te sirve de nada ufanarte en algo que no eres. Si tu naturaleza es ir a robar, por ejemplo, ve y roba. Es simplemente tu naturaleza. No ha sido transformado, no ha sido cambiado. Es como el perro. Si el perro no ha sido amaestrado, no ha sido enseñado, tú le sueltas la correa y te va a hacer desastre. Pero si ese perro ha sido amaestrado, ha sido enseñado, tú le sueltas la correa y no te va a ir a matar la gallina. Va a ir, la va a mirar, quizá le ladre, va a oler el césped, va a jugar con el dueño. Porque ese perro va a sabe lo que no tiene que hacer. Y lo mismo pasa con el justo y con el injusto, con el que ha sido transformado y con el que todavía no ha sido transformado por el Espíritu Santo, con el que ha nacido de nuevo y con el que no ha nacido de nuevo. La ley de Moisés es la correa que sostiene el perro. Por eso te dice la palabra, por eso te dice Pablo que el justo, que la ley de Moisés no fue dada para el justo. Porque el justo, el que ha sufrido, el que ha pasado por la metanoia, el que ha recibido un cambio de entendimiento, que como consecuencia te lleva un cambio de comportamiento, no necesita la ley de Moisés, no necesita la correa del perro para saber que no tiene que ir a comer las gallinas. Es así de simple. Bueno, vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4, vamos a partir del versículo 16. Dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué? Porque obviamente los apóstoles de Jesucristo y todos los discípulos que convivían en ese momento tenían la doctrina de los apóstoles, que a su vez la habían aprendido de Jesús. Dice Pablo, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad, para la misericordia, para la justicia, como se diría en inglés, workout, y me hace acordar a otro versículo, pero no quiero mezclar ahora, ya lo vamos a ver más adelante. Ejercítate, es workout, es ejercítate. ¿Cómo te ejercitas para la piedad? Haciendo piedad, haciendo justicia, haciendo misericordia, haciendo caridad. Ese es el ejercicio de la piedad que debes hacer constantemente, haciendo piedad, haciendo misericordia. Ejercítate para la piedad, dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la misericordia, la justicia, para todo aprovecha, te dice Pablo, pues tiene promesa en esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibidas por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, dice Pablo, mayormente de los que creen. Por eso es tan importante creer. Es otra base fundamental, creer, tener fe. Versículo 11, esto manda y enseña. ¿De qué dice Pablo? De la piedad, de ejercitarse en la piedad, de estar constantemente, porque ¿qué es la piedad? La piedad es el completo y abnegado servicio a los demás, conforme al mandamiento que es sobre todo mandamiento, dicho y salido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la piedad. Simplemente es eso. Conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto manda y enseña. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en caridad, o sea, en amor ágape, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren cuando estés predicando, cuando estés hablando de lo que vas a estar diciendo, de la prédica de la piedad, de la prédica de la justicia, de la prédica de la misericordia. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, espero que se esté escuchando bien. Todos los que están escuchando esta prédica, voy a ver un poquitito, a ver si hay algún comentario. Bueno, como siempre, yo les invito a que me dejen cualquier comentario que me quieran decir, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Si no se las respondo hoy, me la pueden dejar
en cualquier comentario de cualquier video, que con mucho gusto se las voy a estar contestando. Así que bueno, vamos a ir a ver, vamos a ver, vamos a ir a Segunda de Timoteo. Vamos a seguir con la sana doctrina. Vamos a ir a Segunda de Timoteo capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días, dice Pablo. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice Pablo, hombres egoístas, hombres impíos, hombres injustos, avaros, vanagloriosos, soberbios, como te dice Ezequiel 16, cuando dice soberbia, ya lo vamos a ver en otro momento. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Como te dice Miqueas 6.8, aborrecedores de lo bueno. Oh hombre, como ya se los dije hace un ratito. Oh hombre, ¿y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas, solamente. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que no peques. No dice. Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, nuevamente apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. A estos evita, dice Pablo. Y ahora te voy a leer dos versículos de lo que te estaba diciendo hace unos instantes atrás, lo que te estaba hablando de Judas, lo que hablaba de las nubes que parece que van a dar, pero que no van a dar. Judas capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice, ay de ellos, dice Judas, un pequeño paréntesis, porque han seguido el camino de Caín, que no es el camino del justo, que no es el camino de la justicia, que no es el camino de su hermano Abel. Por eso Caín terminó matando a su hermano. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que profetiza por dinero, ¿se acuerdan? Y perecieron en la contradicción de Coré, en la rebelión de Coré. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestra caridad, en lo que hablábamos del amor ágape. Acá te lo dice directamente, en vuestros ágapes, y es la misma palabra. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esas personas, como les decía, que solamente piensan en saciarse de ellos, solamente piensan en su vientre, en la vianda, solamente piensan en ellos, que comen otro plato más. Sobró para mí, están mirando, a ver, sobró, sin importarles si todavía hay alguien que todavía no comió. Siempre quieren doble porción de comida, pero nunca quieren doble porción del espíritu. De eso no les importa saciarse, les importa saciarse de la comida que va para el vientre, pero no de la comida que va para el corazón. Son nubes sin agua, dice Judas, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y arraigados. Volvamos a lo que estaba diciendo Pablo. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas
siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, te dice Pablo, el conocimiento de la verdad, como te dice en Tito 1:1, que es según la piedad. Versículo 8. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿se acuerdan Janes y Jambres? Los magos que tenía Faraón. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, como te dice Pablo en otra parte, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, que lo dice en 1 Timoteo 3. Réprobos en cuanto a la fe, versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 10, pero tú, dice Pablo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, continúa hablando Pablo, y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo era un justo, porque Pablo predicaba la justicia, Pablo practicaba la justicia, Pablo pregonaba la justicia, como lo era Noé, y que está atestiguado en 2 de Pedro 2:5, que Noé era un pregonero de justicia. Y otro día vamos a tocar ese versículo, pero no era un pregonero de justicia. Él hablaba la justicia, pero él también hacía la justicia, era un hacedor de la ley, como dice Pablo. Y recuerden que los hijos de Noé fueron Shem, Cam y Jafet. Y Shem, ¿quién era Shem? En Génesis 15, si mal no recuerdo, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, ese Melquisedec era Shem, el hijo de Noé. Y ya vamos a hablar en otra prédica, ya vamos a hacer tantas cosas para hablar, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Sigamos en donde estábamos. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice Pablo, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, qué hermoso versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, te dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Porque la justicia lo es absolutamente todo, como lo he explicado en muchos TikToks. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, lo que les expliqué más atrás, lo que les hablé de Job, que el verdadero perfecto es el justo, es el que anda en justicia, el que predica la justicia, el que practica la justicia. Ese es el perfecto. Y te lo dice Pablo, no te lo digo yo, no te lo dice el hermano Osvaldo, te lo dice Pablo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, las obras que te habla Santiago, porque la fe sin obras es muerta. Así que bueno, o sea, es muy largo de hablar esto, es un tema muy lindo y vamos a seguir, el domingo que viene vamos a seguir con el tema de la sana doctrina. Ya creo que el domingo que viene vamos a terminar con esta enseñanza de la sana doctrina y nos vamos a ir metiendo
a más enseñanzas similares, pero más enfocadas en el tema de la justicia, que es el mismo tema de la sana doctrina, pero vamos a enfocarnos más en la palabra justicia, que por ahí no todos están familiarizados con esa palabra, porque yo la primera vez que escuché la palabra justicia de un siervo de Dios, yo asimilaba la palabra justicia con lo que es en este mundo, en este plano material en el que vivimos. Pero la justicia que es de Dios, que es la verdadera justicia, no tiene nada que ver con la justicia que conocemos en este plano. Absolutamente nada que ver. Entonces, por eso, para los que son nuevos, para los que ven un video mío por primera vez, que se vayan familiarizando con la palabra justicia, con el significado, y de por qué la justicia lo es todo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que se suscriban a mi Facebook, a que se suscriban a mis 2 canales de TikTok, y que puedan ir viendo estas enseñanzas y que me puedan ir preguntando lo que quieran, alguna duda que puedan llegar a tener, algo en que yo les pueda colaborar y les pueda ayudar, me lo pueden por supuesto preguntar. Así que bueno, vamos a ver si puedo ir viendo algún comentario que puedan ir haciendo. Alicia me dice, muy cierto, en la Biblia está todo dicho, exactamente. Muchísimas gracias, Alicia. Mi querida hermanita Ivania, ¿cómo estás, Ivania? Te mando un abrazo inmenso. La verdad que un gusto que poder tenerte acá con nosotros. Sé que estás predicando la justicia allá en Chile, en Arica, porque bueno, hemos hablado mucho sobre el tema y bueno, me alegro muchísimo que estés acá presente. Así que bueno, vamos a ir dando por concluido este en vivo. Pero bueno, nos vamos, el domingo que viene vamos a estar nuevamente compartiendo otra emisión. Vamos a ver si el domingo que viene podemos cerrar este tema de la sana doctrina, y ya para ir metiéndonos en la palabra justicia directamente, en qué es justicia, que ya les expliqué que justicia es sinónimo de misericordia, es sinónimo de piedad, es sinónimo de caridad, es el amor ágape, pero lo vamos a ir viendo más escrituralmente hablando. Vamos a ir haciendo un paseo por todas las escrituras. Como les dije en el principio, un excelente ejercicio para ir interiorizándose en la justicia es buscar estas 5 palabras: justicia, juicio, justo, equidad y rectitud, que son 5 sinónimos. Le podemos agregar la palabra derecho, pero no te compliques tanto. Esas 5 palabras, búscalas en Salmos, en Proverbios y en los antiguos profetas, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, en Daniel, en Oseas, en Amos, y vas a encontrar una riqueza increíble, una riqueza impresionante. Ese es un excelente paso para empezar a interiorizarte en la justicia y por qué la justicia lo es todo, por qué la justicia es el reino, por qué la justicia es nuestro sacerdocio. Así que recto, exactamente. Recto es un sinónimo de justo, y los que no lo saben lo pueden ver en el libro de Job. En el libro de Job, cuando Dios atestigua de que no has visto a mi siervo Job, dice: varón perfecto y recto, le dice el Señor a Satanás. Y bueno, y como les expliqué en el principio, ¿por qué Dios atestigó que Job era perfecto? ¿Por qué el Señor atestigó que Job era justo, que era recto? La respuesta la tienes en Job 29. Ahí puedes ver por qué. Porque Job era un pregonero de justicia. La pregonaba, la predicaba y la hacía. Era
un hacedor de la ley y no solamente un hablador o un oidor de la ley. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Si Dios quiere, el domingo que viene, 9 de la mañana, hora argentina, 9:30 más o menos, vamos a estar, espero, terminando esto de la sana doctrina, esto que hemos empezado a ver el domingo pasado y que continuamos viéndola hoy. Esperemos estar terminándolo para ir metiéndonos en otros terrenos similares, pero con un contexto distinto. Hermanos, que tengan un excelente día, que tengan un muy buen domingo junto con sus familias. Perseveren en esto que estamos viendo y que sean bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo, y ya saben, en los videos me pueden dejar cualquier comentario, cualquier pregunta que me quieran hacer. Hermanos, sean bendecidos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.